Muchísimas gracias, como siempre, a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria del Partido Popular de Aragón, en el que, como ustedes saben, vamos a continuar con la ronda de conversaciones que anunciamos la noche electoral, en la que, como dijimos, buscábamos tener conversaciones con todas las formaciones políticas, de mayor a menor. La tuvimos con el Partido Socialista, con las vicisitudes que ustedes conocen, y esta es la segunda de las reuniones con la segunda fuerza electoral, con quien obtuvo el tercer mejor resultado electoral en las elecciones, que es con Vox. Y yo lo primero que quería es agradecerle al candidato de Vox el que haya aceptado la invitación del Partido Popular cuando le hemos convocado, y además quería agradecerle el tono cordial que hemos tenido en la reunión. La reunión ha consistido fundamentalmente en hablar de tres cuestiones, todas ellas muy relevantes. Una primera cuestión que tiene que ver con cuestiones programáticas, una segunda cuestión que tiene que ver con la formación de las Cortes y la mesa de las Cortes que es necesario constituir el día 23 de junio y una tercera cuestión que es los acuerdos de investidura que se puedan producir de cara al futuro. En la primera de las cuestiones, en la que tiene que ver con las cuestiones electorales, Vox nos ha hecho llegar un documento que tiene que ver fundamentalmente con su programa electoral. Es evidente que Vox y el Partido Popular son partidos distintos, que tienen programas electorales distintos y que dentro del documento que nos hace llegar Vox hay cuestiones en las que podemos compartir y cuestiones en las que vamos a discrepar. No les vamos a decir nada nuevo. Es evidente que con Vox podemos estar más cerca en cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, con la reducción de impuestos, con la importancia de la agricultura y de la ganadería, especialmente en un momento de sequía en el que vivimos, en la prioridad que tiene la gestión de la sanidad, las listas de espera, lo que está ocurriendo con las ambulancias en nuestro territorio, en la necesidad de aumentar las infraestructuras de nuestra comunidad para que dejemos de tener las peores carreteras de toda España, en la centralidad que deberían tener las políticas a favor de la natalidad o en lo que creemos que tiene que ser una política a favor de la familia. Hay cuestiones como son las energías renovables, en las que creemos que es necesaria una mayor ordenación de la que ha habido hasta ahora. Creemos que ha habido un descontrol en lo que es la implantación de las energías renovables y por eso abogamos por que haya un mayor control del que ha habido en este momento. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la calidad en la educación, con la libertad en la educación y con aumentar el reconocimiento de los profesores en nuestro sistema educativo. Por eso les decía, somos partidos distintos. Podemos estar cerca en determinadas cuestiones, pero hay cuestiones en las que discrepábamos y vamos a seguir discrepando. Por eso una de las cuestiones fundamentales que hemos acordado es hablar de aquellas cuestiones en las que tengamos acuerdos y no hablar de aquellas cuestiones, no avanzar en aquellas cuestiones en las que pueda haber discrepancias, que las hay hoy y que previsiblemente se vayan a mantener en el futuro. El acuerdo es equilibrio. Queremos buscar un acuerdo programático que sea equilibrado para la sociedad, equilibrado para los aragoneses y que signifique un punto de acuerdo, un punto de conexión, un punto de equilibrio entre lo que puedan compartir nuestros programas electorales. La segunda de las cuestiones tiene que ver con la mesa de las Cortes. Creo que les hemos hecho llegar un documento. Pues yo pensaba que les íbamos a haber hecho llegar un documento a todos ustedes en el que van a poder ver cuál es la historia de la Mesa de las Cortes. Cómo se ha formado la Mesa de las Cortes a lo largo de todas las legislaturas que ha habido en esta comunidad autónoma. Hemos estudiado esa historia parlamentaria de Aragón y, como ustedes podrán comprobar, en todas y cada una de las legislaturas la tercera fuerza política ha tenido representación en la Mesa de las Cortes. Eso tiene que ver fundamentalmente con los usos parlamentarios, pero también con el resultado de las elecciones. Y, por lo tanto, lo que le hemos propuesto a Vox es que la constitución de la Mesa de las Cortes que pueda alumbrarse
el próximo 23 de junio sea un resultado acorde con los usos parlamentarios y, por supuesto, que tenga en cuenta los resultados de las elecciones. En esa historia parlamentaria, siempre, sin ninguna excepción, en todas las legislaturas, la tercera fuerza política en representación ha tenido un puesto en la mesa y por eso le hemos ofrecido a Vox llegar a un acuerdo sobre la mesa y tener uno de los puestos en la mesa, y en concreto creemos que el puesto que le corresponde a Vox como tercera fuerza política es el de la secretaría de la mesa. La tercera cuestión es la que tiene que ver con la investidura y el acuerdo al que hemos llegado es que vamos a avanzar, vamos a respetar los tiempos y esos tiempos dicen que ahora tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo programático que después o que al mismo tiempo de lo que es el acuerdo programático vayamos a trabajar en la formación de la mesa de las Cortes que dé inicio a la legislatura y que hasta que no hayamos acordado la posición tanto en la mesa de las Cortes como en esa cuestión programática en la que coincidamos y en la que haya equilibrio, vamos a no avanzar en lo que puedan ser los hipotéticos o futuros acuerdos de investidura. Bueno, usted lo acaba de decir, son cosas distintas. Una cosa es gobernar juntos y otra cosa es tener un acuerdo de gobernabilidad. Son cosas distintas, claro. El primer paso para tener un acuerdo de gobernabilidad es tener un acuerdo programático. No, yo, como se pueden imaginar, lo que he dicho lo sigo manteniendo. Es decir, no voy a cambiar las posiciones que he defendido en el pasado. Lo que pasa es que el acuerdo al que hoy hemos llegado es en no avanzar en las negociaciones que puedan tener con la investidura hasta que no seamos capaces de cerrar lo que tenga que ver con un acuerdo programático o lo que tenga que ver con la mesa de las Cortes. Y, por lo tanto, vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar el calendario y vamos a tratar de llegar a acuerdos programáticos y vamos a tratar de llegar a un acuerdo en la mesa de las Cortes para posteriormente ver si somos capaces de llegar a otro tipo de acuerdos. Lo que hemos acordado hoy es que vamos a hablar de acuerdos, que es evidente que Vox y que el Partido Popular somos partidos distintos, que tenemos distintos programas electorales y que pensamos distinto en distintas cuestiones, pero vamos a tratar de acordar en aquellas cuestiones en las que pensamos de forma más parecida, dejando evidentemente a un lado aquellas cuestiones en las que discrepamos. No, yo no he dicho eso. He dicho lo que he dicho. No he hablado de líneas rojas. He dicho que vamos a intentar de llegar a acuerdos en aquellas cuestiones en las que coincidimos. Y les he enumerado aquellas cuestiones en las que creo que es más sencillo que lleguemos a acuerdos. Y les he dicho que aquellas cuestiones en las que no vamos a llegar a acuerdos hemos intentado aparcarlas para comunicarles aquellas cuestiones en las que seamos capaces de llegar a acuerdos, de una forma constructiva. Cuando he empezado la rueda de prensa, yo por eso he querido dejarles muy claros los puntos que había tenido la reunión y el orden del día. Una primera cuestión que tiene que ver con acuerdos programáticos, una segunda cuestión que tiene que ver con la mesa de las Cortes y una tercera cuestión que tiene que ver con la investidura. Vamos a avanzar en acuerdos programáticos, vamos a intentar llegar a un acuerdo para la mesa de las Cortes conforme al resultado electoral, teniendo en cuenta el resultado electoral y teniendo en cuenta los usos parlamentarios, y más adelante hablaremos de la investidura. Vox nos ha pedido que más adelante hablemos de la investidura y que hasta que no veamos si somos capaces de llegar a acuerdos programáticos y a un acuerdo sobre la mesa de las Cortes, no avancemos en otro tipo de cuestiones. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Por supuesto, respecto de la segunda pregunta, yo mantengo todo lo que he defendido durante estos días. Yo les he dicho que le hemos ofrecido como situación de acuerdo una de las dos secretarías que tiene la mesa de las Cortes. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, pero está por ver. Es decir, yo creo que usted sabe perfectamente cómo funciona la mecánica de las Cortes. Yo no voy a ponerme a hacer hipótesis sobre cómo puede realizarse la votación de la mesa de las Cortes. Lo que le digo es que, y por eso les he querido entregar el documento, hay una historia parlamentaria, hay unos usos parlamentarios y además hay unos resultados electorales. La lógica
continuando con la tradición de las Cortes de Aragón, es que se llegue a acuerdos para que pueda haber 3 formaciones que estén representadas en la mesa. Por tanto, las 3 formaciones que estén representadas en la mesa deberían ser el Partido Socialista, Vox y el Partido Popular. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora si trasladamos el resultado de las elecciones a lo que es la formación de la mesa y lo que nosotros aspiramos a que vuelva a ocurrir. Les reitero, el ofrecimiento del Partido Popular no es la vicepresidencia ni la presidencia, es la secretaría de la mesa. Ese es el ofrecimiento que le hemos hecho a Vox para llegar a un acuerdo. Yo sé lo que sé y usted sabe lo que sabe. Puede preguntarlo 3 veces si quiere. Pues por eso no hemos querido hablar. ¿Pero algún tema sabrá que No, estoy convencido de que ustedes van a tener, sin que hayamos dado esta rueda de prensa, he leído unos cuantos artículos sobre este respecto. Estoy convencido de que los volveremos a leer. Por eso el acuerdo es muy importante. El acuerdo es hablar de aquellas cuestiones en las que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Es decir, hablar de una forma constructiva en aquellas cuestiones en las que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a avanzar en ese tipo de temas. Bueno, he dicho lo que he dicho y quiero ser muy estricto y muy conciso en ese tipo de cuestiones. Yo creo que ahora el escenario que se abre es, primero, llegar a un acuerdo sobre programas, llegar a un acuerdo sobre lo que es la mesa de las Cortes, y si somos capaces de llegar a un acuerdo sobre programas y somos capaces de llegar a un acuerdo sobre las Cortes, será cuando podamos hablar de aquellas cuestiones que tengan que ver con la investidura, sin prejuzgar lo que pueda ocurrir en la investidura. Pero les reitero, yo no les voy a decir nada distinto de lo que he dicho durante estos días atrás. Y, por supuesto, mantengo exactamente las mismas posiciones que he mantenido estos días atrás. Yo creo que no hay alternativa. Yo creo que la única alternativa posible es que haya un gobierno presidido por el Partido Popular. Yo creo que los resultados de las urnas son inapenables, que tenemos que tener el máximo respeto por la voluntad de los aragoneses, y hay un claro e inequívoco ganador de estas elecciones, que es el Partido Popular. Nadie entendería que no hubiera un gobierno de Aragón presidido por el Partido Popular en la siguiente legislatura. Gracias a todos los medios por estar aquí. Yo querría resaltar varios aspectos. Un aspecto importante es el tono de cordialidad, ¿no?, que ha habido a lo largo de esta pequeña charla, de este primer encuentro. Realmente, bueno, pues ha habido una simpatía personal, y yo lo que he hecho simplemente ha sido darle un documento al señor Azcón en el que, bueno, hay unas medidas programáticas importantes que nosotros entendemos bueno, como base fundamental de nuestro programa. En ese sentido, el señor Azcón me ha dicho que las va a leer con atención, que las va a estudiar y que a partir de ahí iremos andando. Como decía que lo más importante es programa, porque si no tenemos, digamos, algo de lo que hablar, ¿cómo vamos a gobernar? Si no llegamos a acuerdo, pues en puntos importantes, ¿no? En puntos importantes, y como ya digo, de momento yo simplemente he trasladado este documento, pero agradezco, ya digo, la simpatía, la cordialidad y sobre todo esa aceptación de ese documento y bueno, para sentarse a hablar. Esto además se está pasando en muchos territorios también, porque es cierto que en Aragón, en los diversos municipios, ya se están llegando a acuerdos entre PP y Vox. Esto es cierto, y entonces, bueno, pues imagino que en aquellas cosas en las que podamos ponernos de acuerdo, pues pondremos, bueno, pues negociar y hablar. En tercer punto, hay que hablar del tema de la mesa. El señor Azcón nos ha propuesto la Secretaría Primera de la mesa. Es una opción que tenemos que valorar, pero como tercera fuerza entendemos que es insuficiente. Entonces entendemos que bueno, es una posición bueno, que no nos gusta. Agradecemos, como es lógico, el hecho de que diga bueno, pues que quiere que estemos en la mesa. Ya ha expuesto
el sentido de que, bueno, pues hay otras legislaturas en las que sí que se han incorporado esas otras fuerzas, esas otras terceras fuerzas, pero como tercera fuerza, y si somos determinantes, pues bueno, pues querremos un puesto mayor al de la Secretaría Primera. Eso es seguro. En cuanto al tema de gobierno, no se ha hablado nada, no se ha hablado porque me parece que hay mucho por andar todavía. Evidentemente, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en unos temas mínimos, pues no vamos a poder gobernar. Y luego, pues bueno, lo más importante, como ya digo, es las propuestas concretas, que es lo que afecta a la gente. Y nosotros vamos a hacer valer los votos de nuestros votantes. Esto es una cosa que quiero que quede bien clara, que es que a nosotros nos han votado más de 73.000 aragoneses, y entiendo que es una responsabilidad enorme y que jamás van a sentirse traicionados en ningún momento. Entonces, que sepan que en la proporción de fuerzas, en la proporción que tenemos, vamos a hacer valer, como digo, cada uno de sus votos, y vamos a implementar todas las políticas de nuestro programa que podamos en el Gobierno de Aragón, si es que llegamos a él. Pero, como ya digo, esto es una carrera, digamos, a corto o medio plazo, y todavía es pronto. Yo simplemente me he limitado, como bien ha dicho el señor Azcón, a darle esos documentos en los que se incluyen esas medidas programáticas y poco más. Entonces, bueno, yo espero que las lea con detenimiento, y que tengamos más adelante un encuentro en el que podamos pues perfilar algunas cosas más y que me diga pues si realmente hay esa voluntad de construir esa mayoría alternativa. Y yo quiero decir una cosa que quede clara. Nosotros no hemos venido a ser un simple relevo. Es decir, nosotros lo que queremos es cambiar en profundidad las políticas que han llevado, ¿no?, al desastre que tenemos ahora en nuestra comunidad autónoma. Y entonces todo será en función de las políticas que podamos aplicar, porque eso es realmente lo que nos interesa. Ha comentado el señor Azcón, tema de bajada de impuestos, tema, por ejemplo, de inversión en carreteras, que como muy bien ha dicho él, tenemos las peores carreteras de España. Un plan de choque sanitario, que eso es importantísimo. Yo me he cansado de repetirlo hasta la saciedad. En fin, pero parece ser que todo ese tema de adelgazar, de el gasto político superfluo, de quitar grasa a la administración, de agilizar la burocracia, de ese plan de choque sanitario, de esa bajada de impuestos, etcétera, 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 parece que sí que hay una cierta consonancia y que sí que hay una cierta sintonía entre esas medidas. Como bien ha dicho él, habrá otras que no. Habrá otras medidas en las que, evidentemente, pues no podamos llegar a un acuerdo. Pero esto es política, estos son pactos, a veces hay que ceder, pero dentro de esa cesión quiero dejar claro que no vamos a ceder ni un palmo, en el sentido de hacer valer la parte mollar, la parte importante del mensaje de nuestros votantes, del mandato que nos han dado nuestros votantes. Muchas gracias. Evidentemente, nuestro presidente Santiago Abascal, en una entrevista que creo que hizo en Heraldo, si no me falla la memoria, a principios de marzo, dijo que si nuestro resultado era relevante, querríamos entrar en la DGA, y efectivamente nuestro resultado ha sido relevante. Y, por tanto, pues es cierto que nosotros somos un partido de gobierno, somos útiles, o sea, queremos ser útiles, eficaces, eficientes, y para eso, pues como es lógico, hace falta entrar en el gobierno. Entonces, esa duda sí que se la destapo, ya que evidentemente pues vamos a querer entrar en el gobierno, pero no por un intercambio de cromos, no por unos sillones, sino que queremos entrar para cambiar de verdad el rumbo de las políticas de Aragón, como digo, en la medida de la fuerza que tengamos. Y la segunda pregunta, perdone. Pues evidentemente, si la Secretaría nos parece insuficiente, solo hay dos opciones, que es la vicepresidencia y la presidencia, y estamos valorando pues una de esas dos opciones, como es lógico. Yo desconozco el tema de Valencia. Yo estoy muy centrado en Aragón, que es lo que me absorbe realmente el tiempo, y desconozco cuáles son las negociaciones que están llevando en Valencia. Sí, pero que hay veces que no tengo tiempo de leer la prensa, ya lo siento.
Bueno, hablar de consejerías a esta altura, ya digo que falta mucho, porque simplemente lo que estamos hablando es en un acuerdo de mínimos, en qué cosas podemos estar de acuerdo. Y hemos hablado y le he dicho, Jorge, ¿te parecería bien el tema de la bajada de impuestos? Hombre, pues sí, porque también ellos lo llevan en su programa. ¿Te parecería bien un plan de choque sanitario que es urgentísimo? Hombre, pues eso es de justicia y es lógico. Oye, ¿qué te parece si hacemos más inversión en carreteras? Hombre, pues me parece perfecto. Es decir, eso es lo que hemos hablado. Ahora, las consejerías y ya digo, nosotros, fíjese, hemos venido a la política hace bastante poco. Entonces nosotros, los intercambios de cromos que otros partidos llevan años haciendo, y no lo digo como algo malo, es decir, este reparto de sillones o de cosas que me parece bien y lógico, porque la política, como es lógico, pues al final uno tiene que llevar una consejería o tiene que llevar una vicepresidencia o una presidencia o lo que sea, ¿no? Pero no lo hemos planteado aún, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué tipo de consejería podemos llevar si vamos a estar reñidos, ¿no?, por decirlo así? Entonces yo creo que lo primero es ver en qué cosas estamos de acuerdo, ese acuerdo, como digo, en positivo, y después de ahí queda mucho camino para hablar sobre eso, porque además lo más inminente ahora es el tema de la constitución de la mesa. Pues no hemos hablado de eso, como digo, es un acuerdo en positivo y hombre, a mí lo que me gustaría es que me los aceptara todos. A mí lo que me gustaría es que me los aceptara todos, pero no sé si eso va a ser posible, porque evidentemente, pues política es pactar. Entonces, pues a la hora de pactar habrá cosas quizás en las que tengamos que ceder, ¿no? Pero no hemos hablado de eso. ¿En qué puntos van a ceder o vamos a ceder nosotros? En caso de esa hipotética negociación, como digo. De los que no hemos hablado. Que entiendo que serían en los que no hay acuerdo y no han hablado, pero usted los tiene escritos en ese documento. Yo no sé cuáles son los que no estamos de acuerdo, porque me lo tendrá que decir él cuando se lo lea, porque igual me acepta a todos, ojalá. Yo estoy contento porque igual me acepta a todos ese señor Azcón y me acepta todos los puntos, y entonces esto va muy rápido. Entonces ya podemos hablar de consejerías o de lo que usted quiera. Entonces no sé realmente cuáles son los puntos en los que el señor Azcón no va a transigir o no va a aceptar. Lo que sí que tengo claro, por ejemplo, es que como es de justicia, esos temas que he dicho antes, de reducción de impuestos, de inversión en carreteras, en infraestructuras, en hacer más caso a Huesca y a Teruel y a la Zaragoza rural, etcétera, etcétera. Las telecomunicaciones, que son importantísimas, el tema de Internet en Aragón es un tema crucial. Es decir, todo eso yo creo que es una cosa que es de justicia y que nos vamos a poner de acuerdo. Luego hay otros temas, pues que igual no nos ponemos de acuerdo, pero tendrán que ser ellos los que nos digan, porque ya digo, es que no sé a qué nos van a decir que no. Pero nos han enumerado una serie de temas, si nos los quiere decir bien, si no, ¿cuáles son los otros temas de los que no han hablado, los que estarían en este documento? ¿Usted puede no saber la respuesta? Pues mira, hay varios temas, y por ejemplo el tema de la ayuda a la agricultura, que es importantísimo, a los jóvenes agricultores. Hay un tema, por ejemplo, las ayudas a la natalidad. Entonces, bueno, esos temas, hay una inversión específica en carreteras. Igual luego el señor Azcón nos dice que no lo sé. Pero, quiero decir, es temas, por ejemplo, que hemos comentado, que hemos hablado. Por ejemplo, la bonificación o la rebaja, digamos, del impuesto de sucesiones y de donaciones al máximo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no lo sé si le va a parecer bien o le va a parecer mal. Es decir, hay muchos temas que no sé si les va a parecer bien o mal, pero como es lógico, nosotros tenemos que plantear una serie de medidas y evidentemente el partido más votado son ellos, son los que tienen que conformar gobierno y son ellos los que tendrán que decirnos, pues esto sí, esto no. Como digo, la reunión ha durado, pues no sé si 45 minutos o una cosa así. Tampoco hemos podido hablar en detalle de todo eso, porque, como es evidente, el tema de la mesa ha ocupado un mayor espacio. No, nosotros queremos llevar nuestras propias políticas. Aquí ya no me meto si es un tema de fiarnos o no de fiarnos o de confianza, pero como es lógico, es decir, esto es como lo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, yo en las consejerías, si entráramos en algunas consejerías o tuviéramos responsabilidades de gobierno, queremos evidentemente aplicar nuestras propias políticas bajo nuestra propia supervisión, como es lógico, y como también le pasaría al PP o al PSOE, a Izquierda Unida o a Chunta o a Podemos o cualquier otro tipo de partido que quisiera, digamos, no solo fiscalizar las políticas de un partido que gobierna, sino, como es lógico, implementar las propias políticas y bueno, pues claro, decir, tener el control de esas políticas, como es lógico. Dependerá de lo que el señor Azcón me diga con ese documento. Es decir, si el señor Azcón me dice, oiga, pues no le acepto absolutamente nada, pues entonces creo que la respuesta está clara, ¿no? Si me dice, bueno, aceptamos algunas cosas, pues veremos qué cosas aceptamos y qué cosas no, ¿no? Pero como digo, yo lo que quiero es que lo lea con mucha atención y, por supuesto, yo también tengo mi mano tendida, pero firme, para que el señor Azcón pues me diga, mire, estas son las cosas que me parecen bien mal y que me emplace todas las veces que quiera, Y
evidentemente cualquier paso, cualquier avance que os pueda interesar a vosotros, a ustedes, pues lo vamos a tener en cuenta. Es decir, que no va a haber túneles. Evidentemente, nosotros creo que hemos sacado un resultado relevante para entrar en la DGA y que evidentemente, si a nosotros se nos dan unas áreas de gobierno, queremos estar presentes, como es lógico, pues para poder llevarlas a cabo y para poder, como digo, implementar esas políticas. Yo tengo, mire, voy a contar una historia personal. Yo tengo una mala experiencia porque yo soy concejal, sigo siendo concejal en el Ayuntamiento de Teruel desde hace 4 años. Entonces yo sé lo que es pues digamos, estás desde fuera, en una oposición en la que a veces, pues propones cosas, pero no llevas tú tu propia delegación. Con lo cual, pues hay veces que no se cumplen esas cosas. Hay veces que tú propones mociones y esas mociones pues no se llegan. Si tienen ustedes la hemeroteca entera del Ayuntamiento de Teruel para ver cuántas mociones hemos hecho, cuántas mociones se nos han aprobado y no se han llevado a cabo, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar de algunos otros pactos fallidos al inicio de la legislatura de junio del 2019 entre Ciudadanos, nosotros y el PP? Eso es mejor pasar página. Entonces, como ya digo, lo importante es que si llegamos a un acuerdo, hablaremos entonces de ese posible gobierno, pero sobre todo con el programa. Es decir, lo importante son las políticas, no los sillones. Entonces, si las políticas, si el PP dice, pues mira, hay luz verde en esta serie de asuntos, nos parecerá muy bien sentarnos a hablar. Y luego, como es lógico, esto es un acuerdo de dos. Entonces tendrán que ser también en parte ellos los que nos digan qué es lo que quieren hacer. Valencia y Aragón son dos comunidades distintas y la verdad es que primera noticia que tengo de ese veto que se ha puesto, yo conozco mucho a Carlos Flores, me parece que es una persona magnífica, encantadora, con una preparación brillante. Ojalá todos ustedes pudieran conocerlo, porque la verdad es que es una grandísima persona y no entiendo ese tipo de vetos y ese tipo de cosas, pero digo, es primera noticia que tengo. Pero yo creo que es mejor que hablemos de Aragón. No es un partido centralista, no, eso no tiene nada que ver. Nosotros... Eso no es cierto. Eso es otro de los tópicos que si quiere puedo gastar, si quiere, 30 segundos en contestar en ese sentido. O sea, nosotros somos un partido descentralizado en el sentido de que cada provincia tiene su propia estructura orgánica y evidentemente pues en las autonomías pues cada uno tiene su candidato, su líder, digamos, autonómico en el sentido pues de Valencia o de Aragón o lo que sea, y cada uno es responsable de sus actos. Yo no he tenido ninguna tutela, y esto lo digo, es importante, no he tenido absolutamente ninguna tutela desde Madrid a día de hoy. Ninguna. ¿Está diciendo que Vox Aragón podría tomar una decisión, un camino distinto al de Madrid? No existe Vox Aragón, existe Vox Huesca, Vox Zaragoza y Vox Teruel, porque nuestra estructura es provincial, no es autonómica. Entonces, nosotros tenemos una libertad absoluta para hacer lo que consideremos conveniente y lo que nos dice el sentido común. No es que me desmarque, es que yo, primero, que no conozco esas declaraciones, ya solo puedo hablar maravillas de Carlos Flores, eso es lo único que puedo decir. Y frente a ese veto que digo que ha hecho el PP, no lo sé, hay muchos PPs, hay PP de Madrid, hay PP de Valencia, hay PP de tal. Y bueno, hace poco yo escuché al señor Feijóo que daba libertad a los varones y a las autonomías para que hicieran lo que quisieran. Bueno, pues nosotros también tenemos esa libertad en Vox, así que... No hemos hablado de eso, y hay una cosa, por cierto, que me molestó bastante y lo voy a decir ahora. Cuando en el diario.es, en prensa, después de que salía el resultado, hubo un titular que puso las exigencias del Vox al PP. ¿Cómo pueden ustedes hablar de exigencias si ni siquiera nos habíamos reunido? Es decir, la primera reunión que he tenido con el señor Azcón es hoy. Entonces, yo creo que esos titulares hay que cambiarlos porque evidentemente no se ajustan a la realidad. Es decir, nosotros no hemos tenido exigencias en este sentido. Nuestra posición con el tema de la violencia de género se discrepa con el PP en muchos asuntos, pero es un tema que no hemos tocado hoy. Como digo, hoy ha sido un acuerdo en positivo y hemos hablado más de lo que nos une que de lo que nos desune en un espacio corto de 45 minutos, como le digo. Pues señor, no es una doble pregunta. Por una parte, una vez que alcanzasen o alcanzaran un acuerdo programático, una vez que alcanzasen o alcanzaran un acuerdo sobre la mesa de las Cortes, ¿será condición sine qua non para la investidura del señor Azcón, sobre esa base hipotética de acuerdo doble, que estuvieran ustedes, formaran parte del Gobierno de Aragón, para darle el sí a la investidura del señor Azcón o para darles la abstención? Sí. Y luego, ¿sí? Sí, que tienen que formar parte del Gobierno una vez alcanzado el acuerdo programático y una vez acuerdo con la mesa. Me parece que es lo lógico, claro. Vale, eso ya nos ha aclarado todos. La segunda pregunta.
¿El acuerdo es único y exclusivamente para el Gobierno de Aragón o las conversaciones va en paquete? Lo digo porque he visto al señor Calvo aquí con ustedes, dando fuerza a usted. No, pero bueno, el señor Calvo es amigo, el señor Calvo es el portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza y es el presidente de Vox en Zaragoza. Entonces, como es lógico, yo a mis amigos les invito a que vengan aquí. Y como es lógico, pues ha venido a apoyarme y, ¿por qué no?, a estar en la rueda de prensa. Pero el señor Calvo es responsable de Zaragoza, yo soy de Teruel, y al fin y al cabo aquí estamos hablando en clave autonómica, con lo cual es distinto. Pero vamos, quiero decir, si la pregunta es si se va a condicionar, si hay un pack, digamos, ¿no?, de todas tal, la respuesta es que no la hay. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.